Buenas noches, amado. En el nombre de Jesús vamos a dar palabra del tema de la ley. ¿Por qué vivimos bajo la ley? ¿Por qué no nos esforzamos en seguir viviendo en comunión con la ley? La palabra dice que la ley juzga al hombre. Y es así. Juzgaron al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Se juzgó a los profetas perseguidos. Y seguimos haciendo leyes en las congregaciones, en las instituciones del Estado, y seguimos haciendo igual que el hombre. Dice la palabra que volvemos a nacer cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hacemos, como dice Romanos, que el sacrificio del Señor fue en vano. En este caso es así. Cuando no se cumple la ley, el sacrificio de Jesús fue en vano para los que siguen practicando la ley y se olvidan que el Señor no hizo esto por ley, lo hizo por amor, sí, por gracia. Eh, seguimos confundidos o confundiendo a las personas el entendimiento y lo simplificamos en el conocimiento de hombre, pero seguimos haciendo leyes con conocimiento, pero no con entendimiento. Y eso lo hace el Señor en la gracia de cada uno de nosotros cuando aceptamos que por gracia el sacrificio del Señor fue por voluntad propia de amor, no fue porque lo obligaron. Él nunca hubiera querido que el mundo lo condenara, y porque entonces el mundo se condena a sí mismo. Por eso es que la palabra dice, y la ley condena a muerte al hombre. Bueno, ahí es cuando el Señor resucita y vence al hombre y vence al demonio, porque ni pudo el hombre ni pudo Satanás, ni va a poder, ni el hombre va a poder nunca. Hay un montón de hombres, y voy a aprovechar la oportunidad para decir esto, que están cayendo en evidencia por hacer sus propias leyes. Son grandes artistas, grandes profetas, grandes, entre comillas, grandes apóstoles, que están siendo develados, que están haciendo el lavado de dinero, que están involucrados en el tráfico de niños, incluyendo la sinagoga esta en Estados Unidos, que tiene un montón de niños en una congregación de ellos. Porque sigue siendo la ley del hombre. Es decir, no hay gracia. Donde hay gracia no hay nada de esto. No se condena, es decir, les están cobrando incluso la salvación a las personas con los benditos diezmos, o dando pleitesía a los que tienen más, y a los que tienen menos se quedan por detrás. Y si la persona reclama o profetiza, no que va a venir un tsunami, no, sino que como profeta trata de darle educación a las congregaciones, entonces ya es excluido, ya es condenado por la ley del hombre, no por la de Dios, es condenado por la ley del hombre. Le voy a leer Romanos capítulo 4. Voy a tratar de leerlo completo y lo más rápido que pueda, en el nombre de Jesús. Empezamos. ¿Qué ventaja pues diremos haber logrado Abraham, Padre nuestro según la carne? Cuando Jesús fue a Israel o a Jerusalén, el Señor fue catalogado como hijo de Satanás, y no querían cumplir ni siquiera con las prácticas o con los mensajes que dieron los apóstoles. No quisieron cumplir. Y le dice el Señor, si aman a mi Padre, aman a Abraham, debían de amarme a mí, porque ya estaba anunciado. Bueno, sucede que no fue así. No lo amaron. Y muchos todavía en las congregaciones hacen lo mismo, no aman al Señor. Dicen amar a Jesús, pero no lo aman. De hecho, ponen por encima de Jesús. Y no es que sea malo, porque todos somos uno, pero tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno siendo uno, cada uno se le reconoce al Creador como Creador, al Espíritu como dador de entendimiento, y a Jesucristo como el que dio la vida por nosotros, en un antes y en una hora en Cristo, para los que estamos en Cristo, y un después de Cristo para los que nunca han conocido a Cristo, que conocen la ley del hombre, la justicia del hombre, pero no conocen la justicia del Señor. Entonces, cuando reconozcamos de corazón que Jesús es el dador de vida, que Jesús es el arca
que Jesús es el misericordioso, que Jesús es todo para nosotros, en ese momento comenzaremos a entender las leyes y la gracia. ¿Qué es ley y qué es gracia? Ciertamente que si Abraham fuese justificado por las obras exteriores, él tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. ¿Cuántos nos dicen que tienen poderes? Que hacen maravillas. Pero, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesús, ¿verdad? Van a leer la palabra y en nombre del Padre y del Espíritu Santo, exactamente como hacen los católicos, como hacen las personas que no tienen conocimiento de Dios o no practican seguir a Dios, y como hacen los brujos. Bueno, lamentablemente caen en ese mismo hoyo. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, lo cual le fue imputado a la justicia. Es decir, por el hecho de haber creído Abraham en Dios como forma de ley, le fue imputada a él la justicia. Es decir, la ley. No es así, ¿verdad? Porque él creyó en el Señor de corazón. Tanto creyó que iba a dar su hijo al Señor como se hacía antes. Y ese es un tema que es también controversial. Porque algunos cristianos que tienen una doctrina extraña, para no decir algo peor, hacen esas cosas con Abraham, como el haber dado la esposa para que no lo fueran a matar a él. Bueno, eso es lo mismo que hice, eso es como lo que haría el Señor en el caso de Jesús. Si la iglesia se hubiera ofrecido como sacrificio y no permite que Jesús muera, o hubiera sufrido las consecuencias de la ley, hubiera sido casi igual. Pero en este caso la iglesia no hizo eso, o por lo menos las tribus de Israel no hicieron eso. Lo que hicieron fue condenar a Jesús. Pero ese es para el libre albedrío, como dice la palabra, y el libre entendimiento. Aunque estamos sujetos al entendimiento del Espíritu Santo. Pero hay personas que se someten a un entendimiento propio de la carne y juzgan y maltratan al que tiene un entendimiento superior, que es el entendimiento del Señor. Pues el que trabaja, el salario no se le cuenta como una gracia, sino como una deuda. Ejemplo, si el Señor fuera un jefe que tuviera un banco y fuera el dueño de una empresa llamada Evangelio o llamada Moisesismo X o Abranismo, entonces el Señor tuviera que pagarnos a nosotros económicamente todo lo que nosotros hacemos en los caminos del Señor. Igual hubiera pasado con Moisés, igual hubiera pasado con cualquiera de los apóstoles. Tenía que pagarle un salario. Por eso es que la palabra dice, el obrero es digno de su salario. Pero ¿a qué obrero se refiere el Señor? ¿Y a qué tipo de salario se refiere el Señor? Es al salario de las bendiciones de creer, de tener amor, de tener seguridad, de tener prosperidad en Cristo. No prosperidad económica, sino es la prosperidad espiritual, también lo dice la palabra. No atesores cosas aquí en la tierra, porque los tesoros van para el cielo. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios no es el dueño de una empresa terrenal, es el dueño de una empresa celestial. Así que la deuda de nosotros con el mundo es lo que la justicia nos debe a nosotros. ¿En qué nos debe la justicia? Bueno, que si yo pago impuestos, yo debo recibir como recompensa salud, educación, habitación, entre otros beneficios, electricidad, agua. Bueno, ese es el salario que yo merezco por pagar lo que estoy haciendo. Un reconocimiento por estudiar, un título, y así en lo sucesivo. No como hacemos en la congregación, que si no damos un impuesto, si diezmo, entonces no tenemos la gracia del Señor. Y el Señor groseramente nos va a imputar una condena. No es así. Esas son las cosas que a veces confundimos y confunden al creyente y lo aterrorizan tanto que termina dando todo lo que tiene, hasta la casa y hasta la familia la entrega a consecuencia de que Dios lo va a castigar, un Dios malvado, pues perversísimo. Al contrario, cuando alguno, es el siguiente capítulo, al contrario, versículo, perdón, cuando algunos sin hacer las obras exteriores, cuando algunos, ejemplo, tenemos personas que en las congregaciones no tienen dinero, no tienen esos carros ni esas posibilidades. Sin embargo, cumple con la ropa, con la forma de congraciarse con el Señor, sin peinados ostentosos. Quiere decir que tenemos que tener higiene, que tenemos que tener belleza y tenemos que aparentar lo que realmente somos, felices en el Señor. Pero quien no es feliz en el Señor no aparenta, es totalmente franco, porque lo del mundo busca el mundo. Está permanentemente en pecado, viendo pecado en todo el mundo para excusar sus propias faltas. Es triste, pero es la verdad.